Buenos días, me llamo Julia Antonio Aguado de la Universidad de Valencia y voy a presentarles la ponencia titulada Movilización e identidad en el antimilitarismo español desde los años 70 hasta los años 90 del siglo XX. El objetivo del trabajo es exponer los procesos de acción colectiva mediante la desobediencia civil del antimilitarismo en España en dicho periodo, con la intención de mostrar cómo las identidades colectivas de los movimientos sociales se construyen y se resignifican a medida que las sociedades y los conflictos en los que enmarcan su acción se transforman. El movimiento antimilitarista es un movimiento de rechazo sistemático a las guerras, a su naturaleza y a sus preparativos y a la participación de los pueblos en ella. También desafía el monopolio del poder y la legitimidad militar y a las distintas expresiones del militarismo, no solo su faceta antibelicista, y practica la no colaboración con estas por razones ideológico-pacifistas, exigiendo un cambio radical en el ámbito de las relaciones sociales, económicas, militares y geopolíticas. Para llevar a buen puerto nuestro objetivo, se ha acudido a la revisión de la bibliografía académica existente y a la técnica de recopilación documental. Esta ha permitido el estudio de la movilización a través del análisis sistemático de los documentos creados y producidos en el seno o alrededor de la movilización. Como resultado, se muestran 5 fases de la movilización. La primera, el tardofranquismo, en los años 70, la segunda, la transición, en tercer lugar, los años 80 y la declaración colectiva, seguido de los años 90 y la insumisión, y para finalizar con la insumisión en los cuarteles. En el primer periodo, el tardofranquismo es un extraño y patológico marco político-institucional con sangrantes repercusiones para la cultura cívica y la convivencia ciudadana, en el que ningún movimiento social opositor al régimen es permitido mediante la represión. Se suceden así sentencias condenatorias muy severas y paralelamente se produce un recrudecimiento de las movilizaciones en favor de la objeción de conciencia. No obstante, es cuando surgen los primeros objetores políticos tras la desobediencia de Pepe Begunza, que hace de la objeción una reivindicación con contenido político, convirtiéndola en un hecho público mediante una fuerte campaña de denuncia internacional. Y su ejemplo anima la creación de los primeros grupos de objetores que reivindican un servicio civil autogestionado. La primera reunión de estos servicios civiles es la semilla de una organización estatal de objetores y un paso más en la configuración de la objeción de conciencia como lucha política de contenido antimilitarista, como medio de concienciación y transformación social hacia una sociedad basada en la no violencia y en la justicia social. En el segundo periodo, en el marco de una aparición tardía y una crisis prematura de los movimientos sociales en el Estado español, los objetores ingresan en la transición como un puñado de desobedientes que han retado públicamente la justicia militar. Su demanda radical del reconocimiento pleno del derecho a la objeción desborda el nuevo sistema político que tiene precisamente como asignatura pendiente la cuestión militar. Y el gobierno responde ante esta situación con una orden de incorporación aplazada a cualquiera que solicite ser objetor de conciencia. De esta forma, el incipiente movimiento de objeción de conciencia, MOC, cuenta con un periodo de consolidación, dedicación al análisis y a la profundización en la previsible en la previsible desobediencia a la ley de objeción. Refuerza su perfil político, ensancha su base mediante la gestación de más grupos, madura como movimiento social de ideario e identidad antimilitarista y adquiere una implantación social decisiva para poder optar por esta desobediencia, ¿no? En este congreso se define como un movimiento político antimilitarista de estrategia no violenta, opuesto a la conscripción y al ejército, asambleario y alternativo. Con este resultado, el antimilitarismo obtiene su carta de identidad y un contenido político-social, concibiendo la objeción como una herramienta al servicio del antimilitarismo en un sentido amplio. En tercer lugar, la intensificación de la protesta por parte del pacifismo se mantiene hasta la derrota del referéndum de la OTAN en 1986. De hecho, a medida que avanza la campaña anti-OTAN, la identidad del movimiento evoluciona gracias a la cooperación de culturas hasta entonces separadas, como el antimilitarismo y la no violencia y el antiimperialismo. Pero el Día de los Santos Inocentes de 1984 se regula la Ley de Objeción de Conciencia, que considera el fenómeno no como un derecho,
sino como una causa de exención del servicio militar. Y dispone el cumplimiento de una prestación social sustitutoria claramente discriminatoria y punitiva, con la única intención de que la objeción no se convierta en una medida disfuncional para un servicio militar en remodelación. Aunque es cierto que con la regulación de la objeción secular se consigue un salto cualitativo en el fenómeno, en la misma, no solo llega tarde, tampoco recoge las reivindicaciones de los objetores. Ante esta situación, el MOC propone la desobediencia civil a la misma y el instrumento para notificar a las autoridades es la presentación en bloque de una carta estandarizada denominada la declaración colectiva. Con su puesta en marcha se da inicio a la desobediencia civil organizada y generalizada. Pero la avalancha de declaraciones tras la aprobación de la ley de objeción, la reflexión que provoca la efervescencia pacifista en torno al referéndum sobre la OTAN, que perfila un discurso que desborda los límites de la propia objeción, conllevan a que el MOC se plantee la necesidad de un debate profundo sobre la misma, tal como se ha entendido hasta el momento. El resultado es un congreso en el que se confirma el carácter asambleario, antimilitarista, político, radical y alternativo del MOC, con una descripción razonada de lo que entienden por militarismo y antimilitarismo, el propósito de seguir estudiando defensas alternativas y una revalidación de su estrategia no violenta. Pero lo fundamental es que se opta por una estrategia política clara en su misión como forma de lucha contra la conscripción. Se entra en el ideario y la estrategia del antimilitarismo como crítica y estilo de vida radical. En resumen, la diferencia fundamental entre este Congreso y el celebrado 7 años antes radica en la superación del antimilitarismo clásico hacia un antimilitarismo entendido como actitud de cambio global que extiende o difumina su trabajo a otros campos como sexismo, marginación, autogestión, ecología, etc. En cuarto lugar, resuelta la cuestión de la OTAN, resuelta las transformaciones de la defensa y después de las resoluciones del Tribunal Constitucional de 1987, que refrenda todas las restricciones legales a la ley de objeción que el defensor del pueblo había impugnado, se pone en práctica la prestación social sustitutoria. El MOC reacciona y hace un llamamiento a la desobediencia civil que se exterioriza en la negativa no solo al cumplimiento de la prestación social, sino también de forma directa al servicio militar, denunciando el papel de la ley de objeción como mecanismo de control de la disidencia. Iniciativa que, por supuesto, cuenta ya con la imprescindible complicidad de amplios sectores, aparte de por la campaña de la OTAN, por la independencia del MOC en relación con los partidos políticos y por su papel de mediación entre las distintas plataformas pacifistas. Dentro de la insumisión pueden destacarse dos subetapas. Una primera de eclosión que desborda las previsiones del Ejecutivo y en el que el antimilitarismo lleva la iniciativa y es capaz de gestionar con eficacia los apoyos sociales y políticos que su propuesta moviliza. En segundo lugar, una fase en la que el conflicto deriva hacia una confrontación de resistencia y desgaste. Por último, tras el anuncio del fin de la mili en 1986, pese al fin del ciclo de la insumisión, los antimilitaristas siguen empeñados en desobedecer todo lo que tenga que ver con lo militar y el mejor ejemplo de ello es la insumisión en los cuarteles. Se trata de una campaña de transición o puente entre la crisis del antimilitarismo y lo que puede devenir en el futuro una situación de encrucijada que permite la adecuación cognitiva, la adaptación de los miembros del movimiento a estos cambios sociales. Para ello mantienen la desobediencia civil, introduciéndola ahora en los cuarteles y formulan demandas maximalistas, desaparece el discurso antimili y a su vez sale a la luz el marco de significación más antimilitarista del movimiento. Esto supone, de forma paralela, una redefinición de sus objetivos y una modificación de la orientación de sus estrategias hacia campos que, si bien no se han dejado totalmente de lado, tenían menos dedicación cotidiana debido a su campaña de desobediencia civil, como la denuncia de los gastos militares mediante la objeción fiscal, la cultura de la paz, educación por la paz, contra la militarización de las escuelas, etcétera, etcétera. Como conclusiones, cabe indicar que la resistencia antimilitarista estudiada es un fenómeno que ha estado presente entre nosotros, al menos en forma de campaña explícita,
hasta 2002, con la implicación directa de más de 20.000 personas desobedientes directas. También es una forma de participación que ha mantenido en vilo al Estado con un importante apoyo social y político. Con respecto a la identidad colectiva, puede afirmarse que desde la transición este movimiento ha constituido una definida identidad colectiva con los siguientes enmarques centrales. En primer lugar, el antimilitarismo, un movimiento político antimilitarista o pacifista refractario a la guerra, radical y alternativo, formado por grupos autónomos con funcionamiento asambleario. En segundo lugar, la coherencia entre los fines y medios a la hora de movilizar el consenso y de conseguir legitimidad. Es decir, una estrategia de conflicto no violento como seña identitaria y como proyecto político del movimiento. Y una concepción asamblearia horizontal y originaria de la democracia como valor central de su identidad, basada en la autonomía y en la afirmación de la soberanía del individuo frente a la imposición militar del Estado. Sobre esta base identitaria se desarrolla una especialización del movimiento en agrupaciones y plataformas, en líneas de acción y campañas diferenciadas, que pueden resumirse de manera generalizada en dos principales. Una red fundamental de convicciones radicales en cuanto a innegociabilidad de la violencia y la oposición a las guerras y los ejércitos, y otro entramado instrumental que se moviliza contra algunas instituciones o algunos conflictos o guerras en ciertas circunstancias y contextos concretos. Muchas gracias.